la evolución de los síntomas, las características del dolor del paciente, el resto de síntomas asociados al dolor. Y entonces con ello nosotros nos apoyamos y podemos orientar el diagnóstico hacia esta entidad. Entonces es muy importante, primero, pues que sean valorados de forma muy amplia por sus médicos, ¿no? Para poder establecer el diagnóstico. Porque como lo menciono en esta lista, hay varias enfermedades que nos pueden dar síntomas muy parecidos. Y entonces habrá pacientes que nos hagan, que cuando nos platican su historia y nosotros los revisamos, decimos, sí, pero tiene además esto que me hace pensar que pudiera tener, no sé, una espondilitis anquilosante, ¿no? Que es una enfermedad que inflama, digamos, las vértebras y algunas otras partes del cuerpo. Entonces, que tiene una cuestión neurológica, por ejemplo, como una esclerosis múltiple, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser como médicos muy acuciosos a la hora de evaluar a nuestros pacientes para poder orientar el diagnóstico lo más certero posible, obviamente, y si hay la duda, pues pedir el estudio que nosotros estemos considerando que nos pudiera ayudar a esclarecer el panorama. Bueno, hablando del tratamiento, el tratamiento es, yo tengo que decirlo, es un tratamiento que no es fácil, obviamente como en ninguna otra enfermedad, ¿no? Pero específicamente en fibromialgia ha evolucionado bastante. Sin embargo, a pesar de esa evolución, yo considero que todavía estamos muy por debajo de lo que los pacientes pudieran necesitar para estar mucho mejor. Pero entonces digamos que tenemos como pautas para el tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero que obviamente tenemos que intentar hacer es que el paciente disminuya el dolor. Y aquí tengo que reiterarlo, ¿no? Es disminuir el dolor. Ojalá que en el transcurso de que hacemos esta estrategia para disminuir el dolor, el paciente o ese dolor desapareciera o fuera el menor posible o rara vez aparezca o reaparezca ese dolor, ¿no? Sin embargo, sería muy osado de nuestra parte decirle a un paciente, le voy a quitar el dolor para siempre, nunca más lo va a volver a tener, ¿no? Entonces, sí hay que disminuir el dolor de los pacientes, hay que mejorar el sueño, mitigar la fatiga, tratar alteraciones del estado de ánimo y alteraciones cognitivas. Vamos a ir tocando cada uno de estos. Y aquí la parte importante que yo considero es que primero tiene que ser un tratamiento individualizado, o sea, cada paciente va a ser diferente, porque obviamente lo que van a tener en común es el dolor, ¿no? Todos tienen dolor, pero algunos de ellos van a decir, además del dolor, tengo un problema con el estado de ánimo terrible, doctora, ¿no? Tengo una depresión terrible, no puedo hacer mis cosas, no tengo ningún ánimo para hacer cosas, o en la noche quiero salir corriendo de la ansiedad que me da. Y a lo mejor otro paciente me va a decir, mi mayor problema después del dolor es que no duermo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de cada paciente, nosotros tendremos que establecer distintas estrategias, ¿no? Para que estos pacientes mejoren. Y pongo esto de tratamiento multidisciplinario, ¿por qué? Porque obviamente sí es una enfermedad que vemos los reumatólogos predominantemente, ¿no? Pero muchas veces vamos a necesitar de otros colegas, vamos a necesitar de los profesionales en salud mental, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras. Si ese paciente logramos identificar que tiene alguna cuestión subyacente, digamos, del estado de ánimo importante y que está impactando muchísimo en sus síntomas, tienen que ser derivados también y tratados al mismo tiempo por ellos, ¿no? Vamos a necesitar, por ejemplo, de los especialistas en rehabilitación física, que vamos a ver que son fundamentales. Vamos a necesitar, por ejemplo, si tenemos una paciente con fibromialgia, pero que además tiene una colitis terrible,
pues esa paciente tiene que ser valorada por el gastroenterólogo, ¿no? O por el médico internista, que nos va a apoyar a tratar esa parte de la colitis, o si tenemos un paciente con una irritación vesical que está yendo a orinar o que tiene una irritación constante a la hora de que orina, pues primero hay que mandarla al urólogo, porque el urólogo tendrá que hacer los estudios necesarios para ver qué tipo de tratamiento podría necesitar ella, o alguien que tiene, por ejemplo, un dolor de cabeza que no se le quita para nada. Entonces, tendremos que mandarla al neurólogo para que estudien ese dolor de cabeza y nos digan, este paciente no tiene nada orgánico o estructural, digamos, no encontramos ninguna tumoración, no encontramos ninguna malformación que nos explique el dolor de cabeza. Entonces, nos quedamos tranquilos y decimos, esto es por la fibromialgia y seguramente cuando tratemos la fibromialgia eso va a ir mejorando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos guías y son guías internacionales, ¿no? La que yo les presento al lado derecho, y perdón que esté en inglés, pero voy a tratar de explicarla. Son las guías que nos rigen a nosotros para saber qué pasos debemos seguir. No son así estrictos, ¿no? Pero nosotros nos orientan para saber qué hacer con estos pacientes. Entonces, lo primero, obviamente, pues es que alguien les haga una evaluación clínica bien hecha, con un buen examen clínico, ¿no? Y una vez que se estableció el diagnóstico de fibromialgia, pues lo primero que tenemos que hacer es educar al paciente, educarlo a él y a su familia. Y ahora vamos a ver eso, ¿no? En esta guía, a mí personalmente me llamó la atención, ¿no? Porque ellos dicen, solo explíquele al paciente lo que tiene y ya, ¿no? Si no mejora, ¿no? Entonces, mándenlo a terapia física, ¿no? Donde le hagan ejercicios, se haga algunas cuestiones recomendadas como sea hidroterapia, acupuntura, etc. Si esto no funciona, entonces hay que reevaluar al paciente. Y entonces vamos a tener que evaluar a cada paciente individualmente. Por ejemplo, si un paciente tiene dolor, pero además tiene alteraciones en el estado de ánimo importantes, pues a ese paciente hay que mandarlo a terapia psicológica y a lo mejor utilizar algún tipo de fármaco que obviamente nosotros no indicamos, sino nos ayudamos de ellos y ellos indicarán el que sea mejor para el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor muy importante y alteraciones del sueño, entonces podemos ya utilizar ciertos fármacos, ¿no? Que vamos a ir mencionando más adelante. Y si tiene, por ejemplo, una discapacidad muy importante física que no le permite incorporarse a su actividad laboral o de autocuidado o de cuidado de su familia, por ejemplo, entonces tendremos que mandarlos a rehabilitación. Sinceramente, lo que yo o hacemos en la práctica, en el hospital por lo menos, es que los tratamos a todos o intentamos, digamos, darles como todo al mismo tiempo, ¿no? No ir así como por pasos, ¿no? Porque, bueno, pues nuestro sistema de salud tampoco nos ayuda mucho como para decirle al paciente, bueno, vaya, tómese el medicamento y si no funciona, la mando a rehabilitación y si no funciona, la mando a salud mental. ¿Por qué? Pues porque recuerden que estamos limitados en cuanto a citas y demás, y entonces a lo mejor la mando a rehabilitación de una vez y la cita se la dan en un mes, y a lo mejor salud mental se la dan en 2, y entonces vamos avanzando, digamos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, efectivamente el paciente tiene que ser abordado desde distintos puntos, y yo diría que la mayor parte del tiempo desde distintos puntos, pero de forma muy integral. Entonces, me gustó que ahora que me puse a buscar esto para ver qué información había para pacientes, encontré que la Secretaría de Salud en México, pues, sí tiene contemplada, ¿no? O al menos la tiene vista la enfermedad y eso ayuda. Entonces, pues por lo menos hay pósters pequeñitos donde nos hablan de cuál puede ser el tratamiento que un paciente con fibromialgia podría necesitar. Entonces, por ejemplo, ellos hablan justamente de aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y entonces hablan de distintas cuestiones
que pueden ser tomadas en cuenta para establecerlas en los pacientes. Entonces, vamos a hablar ya específicamente del tratamiento. Y entonces, hay una parte del tratamiento que es sin medicamento, la parte donde no usamos medicamentos y la parte donde sí los usamos. Entonces, yo la verdad es que siempre les digo a los pacientes que el medicamento es una pequeña parte, una parte muy pequeñita del tratamiento. El resto de los tratamientos, el resto del tratamiento va a depender de lo que ellos hacen por sí. Y aquí están las distintas estrategias que podemos utilizar para esto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es explicarle al paciente y a sus familiares qué es lo que está pasando. Y mi percepción es que cuando uno les platica y les explica, a ver, usted tiene fibromialgia, ya tenemos todos estos estudios que están normales, ahorita que la revisé encontré esto, y cuando les explicas, bueno, más o menos la causa del problema, cómo va a evolucionar el problema, y le vas a decir, va a tener periodos de dolor, a veces grandes, a veces chiquitos, puede ser que haya un día o dos o tres o muchos en los que no tenga dolor, pero cada vez va a ser menos el dolor. Esto no es una enfermedad que lo vaya a dejar deformado o sus articulaciones pegadas, como pudiera pasar en otras enfermedades reumatológicas, o que es algo donde no se va a afectar un órgano vital, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, el pulmón, el riñón, etcétera. Como que eso nos ayuda a que el paciente tenga cierta luz, ¿no? O sea, digamos que los empodera, les legitima sus síntomas, ¿no? Porque vienen nosotros le llamamos peregrinaje, ¿no? De haber visto 15, 20 especialistas distintos o médicos generales y que cuando no encuentran nada le dicen, ¿sabes qué? Estás mal de acá, ¿no? Todo está mal, te lo estás imaginando. Y lo primero que hacen es mandarlos al psiquiatra, ¿no? O al psicólogo. Entonces, eso les hace tener certeza, ¿no? De sí tengo algo, ¿no? Y les da una sensación inclusive de pertenencia, ¿no? Digo, ya pertenezco a este grupo de pacientes, ya sé lo que tengo, y muchos de ellos, pues, la verdad es que nos llaman la atención porque, bueno, pasan afuera en la sala de espera una hora, ¿no? Esperando su consulta, y ahí platican con otros pacientes que tienen otro tipo de enfermedades reumatológicas, y los ven y dicen, doctora, es que me va a pasar lo mismo que vi allá afuera de la chiquita que a lo mejor tiene que usar oxígeno porque se le inflamó su pulmón. No, eso no le va a pasar a usted porque usted no tiene ese tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, eso los tranquiliza muchísimo, ¿no? Y muchos de los pacientes nos piden, doctora, ¿puede explicarle esto a mi familia? ¿No? Porque esto ha tenido un impacto grave en mi familia, ¿no? Ya no me creen que me duele, no me creen que estoy mal porque todo sale normal, etcétera. Entonces, sí, muchas veces tenemos que decir, traiga a la familia para explicarle. Entonces, eso es muy importante. Ok. La siguiente parte, pues obviamente ya habíamos hablado, si ese paciente tiene algún problema del estado de ánimo, pues lo que nosotros hacemos es mandarlos al servicio de salud mental, ¿no? Ahí ellos definen si el paciente va a necesitar apoyo por psicología o va a requerir psiquiatría. Y los psiquiatras obviamente pues son los que pueden llegar a necesitar indicar algún tipo de fármaco antidepresivo, ¿no? Y nosotros pues lo que hacemos es respetar la decisión del médico de salud mental. Y hay varias, digamos, como vertientes, ¿no? Las terapia cognitivo-conductual, que es de lo que más se ha visto que mejora. Hay pacientes que requieren, bueno, digamos, de terapia individual y otros de terapia grupal. Les va bien, digamos, ¿no? Entonces, hay grupos, digamos, importantes, ¿no? Me voy a regresar un poquito a lo de educación al paciente y familiares. Hay grupos, obviamente, en México, que son organizaciones muy bien establecidas también, donde les dan mucho apoyo a los pacientes, ¿no? Y les dan justamente pláticas, ¿no? Específicamente de rehabilitación, específicamente de sueño, específicamente de fatiga, y eso nos ayuda también mucho a los reumatólogos. La siguiente parte del tratamiento es el ejercicio. Yo les digo a los pacientes, tiene que hacer ejercicio. Entonces,
muchos pacientes me dicen, doctora, ¿cómo quiere que haga ejercicio si estoy tan cansada todo el tiempo y me duele todo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los pacientes no estamos acostumbrados a hacer ejercicio en México. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle, tiene que incorporarse al ejercicio y hacer 5 minutos nada más. No quiero que corra un maratón de 10 kilómetros a la primera o que nade 500 metros a la primera, ¿no? Quiero que haga un ejercicio que a usted le guste y que se sienta cómodo, 5 minutos diarios, si se puede, y si no, 3 veces por semana. Y poco a poco el paciente va a ir tolerando un poquito más, un poquito más. A veces me dicen, doctora, ya tolero los 15 minutos, perfecto, ¿no? Doctora, ¿qué cree? Ya me voy a caminar diario y le doy una vuelta completa al parque, ¿no? Y la verdad es que tengo poco apego de los pacientes a lo del ejercicio, ¿no? Pero el otro día nos daba mucho gusto en la consulta del hospital donde al menos de las 10 pacientes que vimos con fibromialgia, 3 me dijeron, doctora, le hice caso y estoy haciendo ejercicio. ¿Y cómo se siente? Mucho mejor, ¿no? Entonces dije, ya llevamos 3 hoy, en muchos meses que me hicieron caso y que el ejercicio les ha ayudado bastante. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio podemos recomendar? Pues se recomienda ejercicio aeróbico, ejercicio, por ejemplo, de fuerza, de resistencia, estiramientos, yoga, tai chi. Ese tipo de ejercicios sí se ha visto que ayudan a este tipo de pacientes, ¿no? Y importante, por ejemplo, la natación, ¿no? Sí les va muy bien con la natación. Obviamente, igual les digo, no es necesario que hagan 2 kilómetros cada vez que nadan, ¿no? Sino poquito y lo que toleren y poco a poco lo van a aguantar mejor. Entonces es un ejercicio paulatino, en sesiones muy cortitas inicialmente y poco a poco irlo incrementando. Entonces, hay estudios bien hechos de qué tipo de ejercicio es el que más les puede ayudar a estos pacientes y pues obviamente los que acabo de mencionar son los más recomendados. Otra parte del tratamiento no farmacológico, pues muchos pacientes les van a preguntarnos, ¿no? Oiga, ¿qué tengo que comer? ¿Qué debo dejar de comer? En realidad no hay ningún estudio clínico bien hecho que nos diga, esta enfermedad está provocada por comer esto o aquello, ¿no? Hay poca evidencia, digamos, de que haya cierto alimento que el paciente deba dejar de comer para siempre, ¿no? Pero lo que sí se ha visto en algunos estudios, todavía muy pequeñitos y no bien hechos, digamos, que puede ser que tenga que ver con la ingesta de grasas, de carbohidratos, e inclusive edulcorantes como el aspartame, ¿no? Que lo encontramos en muchos alimentos y que sí se ha visto en estudios muy pequeñitos, que no son definitorios, que pueden desencadenar cuadros de dolor, ¿no? Lo que sí yo les recomiendo a los pacientes es que, por ejemplo, por la noche, su cena sea una cena, pues, ligera, que sea una cena unas 2 horas antes de que se vayan a acostar y libre de estimulantes, es decir, que en la tarde-noche ya no consuman café, refrescos o cuestiones con muchos carbohidratos para que puedan descansar tranquilos, ¿no? Y que no les quite el sueño esa parte de esa alimentación. Obviamente también se sugiere que el paciente, si tiene un hábito tabáquico o de consumo de alcohol, pues este sea eliminado en lo más posible. Y sobre todo por la tarde-noche también, porque el tabaco y el alcohol pues son estimulantes para algunas personas. Entonces, también se recomienda que no consuman este tipo de sustancias por la noche. Después, es muy importante mejorar la calidad del sueño, tratar de hacer estrategias para disminuir la fatiga y mejorar las cuestiones cognitivas, ¿no? Entonces, tenemos que llevar una adecuada higiene de sueño. Entonces, en cuanto a la higiene de sueño, por ejemplo, hay estrategias, ¿no?
Por ejemplo, acostarse y levantarse a la misma hora, evitar siestas durante el día, no ingerir alcohol, cenar ligero, sin cafeínas ni tabaco, ejercicio matutino en una cama cómoda, temperatura adecuada de la habitación, ¿no? Si es un lugar donde hace mucho frío o mucho calor, el paciente no va a descansar, que haya una iluminación adecuada durante el día, que no se acuesten si tienen cuestiones así muy imperantes que realizar y que les causa estrés no terminarlo. Es preferible que terminen la actividad y después se retiren a descansar. Yo les digo a los pacientes, hágase un ritual de sueño, no sé lo que tenga que hacer, ¿no? Meditar, escuchar música, leer, darse un baño de agua calientita, que les va muy bien con el calor, por ejemplo. Importantísimo ahorita en nuestra época, no pantallas 2 horas antes de que se acuesten, no tomar medicamentos que les alteren el sueño antes, y cuando hay periodos donde hay insomnio, pues no permanecer en la cama, ¿no? Porque eso les causa también un poco más de ansiedad y no les permite dormir, ¿no? Y el lugar se calienta y el lugar se vuelve incómodo. Entonces se les recomienda, pues, a lo mejor sentarse en una silla y leer un poquito para después volver a intentar dormir, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en internet, hay muchas estrategias que nos van a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Yo le digo a los pacientes, si usted hace, la higiene del sueño es fundamental. Si usted no duerme, así yo le dé oro molido, el resto del tratamiento no va a funcionar, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que aprender a dormir.